Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat o día de reposo. Continuamos con el estudio del profeta Jeremías. El día de hoy con el capítulo número 35. Mira, este capítulo es muy interesante, pues nos habla sobre la obediencia de los recabitas. Toma nota, por favor, que se trataban de los descendientes de Rimón Berotita, que a su vez era descendiente de Benjamín, hijo menor de Jacob. Acompáñame por favor a 2 de Samuel capítulo 4 para entender un poquito más acerca de los recabitas. Vamos a entender un poquito más acerca de estos personajes, quiénes eran y por qué eran tan obedientes, porque nos habla acerca de la obediencia de los recabitas. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 2 al versículo número 12. Vamos a leer del 2 al 12 para tener todo el contexto de quiénes eran los recabitas. Dice, 2 de Samuel capítulo 4, versículo 2, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el de otro era Recab, hijo de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Versículo 3, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iban huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefid-Boset. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón Berotita, subraya por favor Recab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Versículo 6. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entró en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Yahweh ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Yahweh que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Versículo 11, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra? Versículo 12, entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Mira, son palabras fuertes que estamos leyendo. Y comenzamos entonces con aspectos muy importantes sobre el perfil de los recabitas. Vemos cómo es que los recabitas en cierta forma tomaban decisiones por su propia cuenta, pensando que el fin justificaba los medios. Toma nota de esto que te estoy diciendo porque lo vamos a utilizar. Repito, aspectos importantes del perfil de los recabitas es que tomaban decisiones por su propia cuenta. Nadie, en ningún momento el rey les dijo, maten al hijo de mi enemigo. En ningún momento les dijo el rey esto. Pero resulta entonces que tenemos a Recab y a Bana, que por su propia cuenta van y matan a Isboset, hijo del rey. Ellos llegan con esta noticia al rey David, y obviamente el rey David pues toma decisiones importantes, y obviamente esto no le agradó al rey David. Ahora veamos a Jonadab, hijo de Recab. Ya vimos a los recabitas. Ahora vamos a ver la descendencia de Recab, y en este encontramos a Jonadab. Cuando Jehú trataba de exterminar el culto a Baal. Acompáñame por favor a 2 de Reyes capítulo 10. Y vamos a leer de igual forma varios versículos para entender todo el contexto.
Segunda de Reyes, capítulo 10, del versículo 18 al versículo número 24. Repito, de lo que estamos hablando son características muy particulares, pudiéramos decir de una familia, pudiéramos decir de un pueblo. Esto es, los recabitas. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 18 al versículo número 24. Dice: Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Yahweh, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Vamos por favor a brincar al versículo número 31, para resumir un poco. Dice: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Yahweh, Elohim de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Mira, aquí vemos otro elemento muy importante de esta familia. Vemos ahora cómo es que Jonadab, hijo de Recab, estaba tratando de hacer lo recto delante de los ojos de Elohim. ¿Qué hizo? Bueno, junto con Jehú mataron a todos los siervos de Baal. O sea, querían exterminar, querían acabar con toda la adoración a los Baales, dioses falsos. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. Si Jonadab, y quiero que te lo preguntes tú mismo, si Jonadab hizo lo que hizo por convicción de acuerdo a las palabras de Elohim, ¿o será que hizo lo que hizo porque Jehú le dio la orden? Estas dos respuestas tienen sentidos muy distintos. Si Jonadab hizo esto realmente por convicción de acuerdo a las palabras de Elohim, esto sería correcto. Pero si Jonadab estaba haciendo esto porque solamente Jehú dio la orden, es muy distinto. Y mira, quiero que veas la gran diferencia en hacer algo de acuerdo a la voluntad, que son las palabras de Elohim, y en hacer algo no porque escuchaste la voz de Elohim, sino porque alguien más te lo pidió. Un ejemplo de ello: en México, en días pasados, se celebró el Día de los Muertos. Muchas personas argumentan que se tratan de tradiciones, costumbres, que al pueblo mexicano le dan identidad, eso dicen. Y dicen que se tratan de tradiciones y costumbres que, bueno, han pasado de generación en generación. Y yo digo, lamentablemente han pasado de generación en generación. Lamentablemente, porque la gran mayoría de las personas desconoce el trasfondo de este tipo de festividades. Simplemente obedeciendo una tradición generacional. Ojo con lo que te digo. Donde probablemente para los tatarabuelos pasaron esa tradición a los abuelos. Luego esa tradición pasa de los abuelos a los papás. Y vemos cómo ahora los papás pasan esta tradición a los hijos. Y lamentablemente, nosotros, hijos, muchas veces la tendencia es pasar este tipo de costumbres y tradiciones a nuestra descendencia. Repito, tradiciones y costumbres de las naciones que lamentablemente nunca nos preguntamos su raíz. Pensando probablemente que se trataban de costumbres y tradiciones que tal vez estaban agradando a Elohim. Recuerda, Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, te lo pongo de la siguiente manera. Por mucho tiempo, por tradición y costumbre, acudimos los domingos a una congregación, pensando que como así lo habían hecho tal vez los abuelos, luego los papás, entonces era lo correcto y por lo tanto lo seguíamos haciendo. Y mira, no paró allí. Comenzamos a llevar a nuestros hijos un domingo a una congregación pensando en que esto era lo correcto, en que estábamos guardando el día de reposo tal como lo había mandado Elohim. Y mira, lo mismo sucedió con las fiestas de Elohim. Tal vez la religión les enseñó a los abuelos que las fiestas de Elohim eran las siguientes. Ojo, la número 1, la fiesta de María, que se trata de una celebración religiosa en donde se observa el primer día de enero de cada año, seguida por la fiesta de la Epifanía, que conmemora la visita de los 3 Reyes Magos que fueron a ver a Jesucristo cuando aún era un recién nacido en Belén. Luego, de acuerdo a la tradición de la religión, la segunda o la tercera más bien fiesta es el miércoles de ceniza. Se celebra unas semanas antes de la Pascua. Luego tenemos el Domingo de Ramos, donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego la fiesta del Corpus Christi, en donde se honra el cuerpo de Cristo mediante la Eucaristía. Luego la fiesta de la Pascua, la fiesta de San Francisco de Asís, la fiesta de la Asunción, la Última Cena, el Día de Todos los Santos y por último la Navidad. Así pasaron por tradición el tema de las festividades, que si revisamos Levítico número 23, no tienen nada que ver estas festividades. Qué interesante, repito, el que por tradición, costumbres, pasaron de generación en generación. Y de repente encontramos generaciones muy obedientes, muy obedientes. Repito, tradiciones y costumbres que han pasado de generación en generación y que por un largo tiempo se han seguido al pie de la letra. Porque así lo dijeron los abuelos. Y si no se hacía de esa forma, los abuelos se molestaban y al mismo tiempo los papás se molestaban y comenzaban todos los problemas. ¿Y qué sucede entonces? Todos seguían costumbres y tradiciones que se pasaron de generación en generación. Pero mira, este tipo de fiestas, yo te preguntaba, ¿son realmente de acuerdo a las palabras de Elohim? ¿O será que se tratan de fiestas, más bien de fiestas inventadas por el hombre? Tal vez con el objetivo de manipular y controlar. Bueno, con este contexto sobre los recabitas y su forma de actuar, quiero que comiences con este estudio del profeta Jeremías capítulo 35. Repito, este libro, si tú ves el encabezado, que Jeremías capítulo 35 nos habla acerca de la obediencia de los recabitas. Pero vamos a ver la obediencia a qué. Así que comencemos. Jeremías capítulo 35, versículo 1 y versículo número 2 dice: palabra de Yahweh que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Yahweh en uno de los aposentos y dales a beber vino. Mira, comencemos con estos versículos. Vemos cómo primeramente el libro de Jeremías no muestra una cronología sobre todos los acontecimientos, porque ahora estamos leyendo sobre Joacim, que reinó antes de Sedequías. Y mira, vemos cómo es que la orden es muy clara al profeta. Ve a la casa de los recabitas, que tenían una vida nómada como la que Israel vivió en el desierto. De hecho, la raíz de los recabitas tenían mucho que ver, si nos vamos un poquito atrás, con Yitro, el ceneo, que es suegro de Moshe. Y vamos a entenderlo. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 1, versículo número 16. Y sigamos entendiendo acerca de los recabitas. Jueces capítulo 1, versículo número 16. Dice: y los hijos del ceneo, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ahí leímos: y los hijos del ceneo, suegro de Moshe. Aquí nos habla de cómo los ceneos, descendientes de Yitro, suegro de Moshe, venía del área de Jericó y vivían en el desierto de Judá al sur. Vamos por favor ahora a 1 de Samuel capítulo 15, versículo número 6.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 6. Dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre todos los hijos de Amalec. Vemos cómo estos ceneos, pues se trataban, a final de cuentas, de personas nómadas, cuyos ancestros son la casa de Recab. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo número 55. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo número 55. Dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Ahí están, los ceneos. Como vimos entonces anteriormente, alguien que inspiró a los recabitas fue Jonadab, que junto con Jehú trataron de acabar con todos los baales o dioses extraños entre el pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos ver entonces a los recabitas como un grupo de personas que trataban de vivir una vida libre de la idolatría. Sí, la orden de Elohim al profeta fue: ve con los recabitas y dales a beber vino. Vamos a ver por qué había esta orden, particularmente a los recabitas. Vamos a regresar por fuera a Jeremías capítulo 35, versículo número 3 al versículo número 5. Jeremías capítulo 35, versículo 3 al 5 dice: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Yahweh, al aposento de los hijos de Anán, varón de Elohim, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. El profeta Jeremías les da esta orden. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vemos cómo es que primeramente el profeta Jeremías se encargó de traer a toda la familia de los recabitas a la casa de Elohim. Ahí tenemos a todos los recabitas. Es un lugar público, un lugar donde todo el mundo está expectante a lo que está sucediendo. Y vemos cómo justo el profeta debía llevar a la familia al aposento de los hijos de Anán y poner delante de los hijos, la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y justo aquí es donde vemos que Jeremías prueba a los recabitas de la manera en la que Elohim instruyó. ¿Qué pasó? Jeremías invita a los recabitas a tomar vino. Ojo, nunca les ordenó en el nombre de Elohim. Esto es bien importante. Solamente les dijo que tomaran vino y nunca les pidió que lo hicieran en el nombre de Elohim. Y aquí es donde viene una parte muy interesante de todo este suceso. El propósito no era convencerlos de que bebieran vino, sino para públicamente demostrar su obediencia, ojo con lo que te voy a decir, a sus costumbres, obviamente pasadas de generación en generación, de los tatarabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Ahora, ojo con la respuesta que dan los recabitas al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 35, versículo 6 al versículo número 9. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Ojo, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ojo con el versículo 8 y 9, y subráyalos por favor. Dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Qué interesante lo que estamos leyendo. Ahora, ojo,
¿Recuerdas a quién le fue dada la orden de no tener heredad? Exacto, a la descendencia de la tribu de Leví. Pero aquí vemos que a Jonadab de repente se le ocurrió tomar para sí esta orden y comenzarla a aplicar a toda su descendencia. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al versículo número 5. Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al versículo número 5 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Yahweh, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Yahweh es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Yahweh tu Elohim de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Vemos cómo la orden de no tener heredad fue única y exclusivamente para la tribu de Leví. Pero interesante el leer que de repente Jonadab toma esta orden para su descendencia y les dice: nada con nosotros con tema de heredades, y todos van a vivir en tiendas. Algo muy semejante es el ver cómo las bendiciones y las promesas declaradas en la Biblia son única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero es común ver religiones declarando bendición y promesas para sus seguidores, sin la necesidad de obedecer las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? Continuamos. Jeremías capítulo 35, versículo 10 y versículo número 11. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Toma nota por favor de esto. Hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Bueno, vemos cómo es que los hijos de Jonadab en cierta forma pasaron la prueba y se rehusaron a probar el vino. Fíjate muy bien, el profeta les pide públicamente que beban vino. Todos los recabitas se mantuvieron firmes. Uno diría fuera de contexto: oye, qué bien por los recabitas, se mantuvieron y no tomaron vino. Pero repito, el punto no se trataba de beber o no beber vino. Era el tema de la obediencia a las enseñanzas de su padre Jonadab. Leímos: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Jonadab le dijo a sus hijos que no debían de beber vino, como tampoco debían construir casas, ni sembrar campos, ni viñedos. Los hijos de Jonadab podían decir: nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que él nos mandó, y lo dijeron. Este es un claro ejemplo de personas fieles y muy devotas, ojo, a las costumbres, tradiciones, pero de su familia. Y aún así, muy independientes a lo que mandó Elohim. Es claro, los recabitas estaban comprometidos a la vida de nómadas, evitaban las casas, las ciudades, y en su lugar vivían en tiendas. Con todo eran refugiados huyendo del ejército de los caldeos, y por lo tanto de mala gana buscaban ir a Jerusalén. Pero repito, los recabitas no estaban obedeciendo las palabras de Elohim. Lo que estaban obedeciendo eran las palabras de su padre, que en este caso es Jonadab. Continuamos. Jeremías capítulo 35, versículo 12 al versículo número 16. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, ojo con lo que viene. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yahweh. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis
tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. ¡Qué palabras tan fuertes! Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¡Qué palabras de verdad! El leer que hay familias tan devotas, tan firmes, tan fieles a las costumbres, a las tradiciones, a las palabras que han pasado de generación en generación, pero que no tienen nada que ver con las palabras de Elohim. Mira, Elohim revela la razón para pedirle a los recabitas que tomaran vino. Leímos, y no me habéis oído. Obedecieron el mandato de sus padres, mientras que el pueblo de Judá y de Jerusalén desobedecieron los mandamientos de Elohim mismo. A pesar de que Elohim en repetidas ocasiones les trajo sus mandamientos a través de los profetas. Mira, vemos cómo es que los recabitas obedecían a un líder falible. Vemos cómo los recabitas recibieron este mandato solo de su líder y lo obedecieron. Sin embargo, vemos cómo es que el pueblo de Judá recibió los mandamientos de Elohim una y otra vez y aún así desobedecía. Desobedecieron a lo concerniente a las cosas terrenales. El pueblo de Judá desobedeció en lo concerniente a las cosas eternas. Los recabitas obedecieron el mandamiento de su líder por más de 300 años. Vemos cómo el pueblo de Israel continuamente desobedecía a Elohim. Los recabitas serían recompensados. Sin embargo, vemos cómo es que los recabitas estaban más centrados en las palabras y los mandamientos de los hombres. Versículo número 17, Jeremías capítulo 35, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Leímos, he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Hoy no vemos juicio sobre esta tierra. Abre los ojos y date cuenta todo lo que está pasando a tu alrededor. Y aún así, vemos personas obstinadas, personas tercas en seguir obedeciendo costumbres y tradiciones de hombres que no tienen absolutamente nada que ver con las palabras de Elohim. Continuamos, versículo 18 y versículo número 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Vemos que a final de cuentas hay una recompensa interesante por la obediencia, pero vemos cómo es que esta obediencia no estaba relacionada con la obediencia a las verdaderas palabras de Elohim. Amado pueblo de Israel, hoy vemos que sucede exactamente lo mismo. Personas fieles a las palabras que se han pasado de generación en generación. Yo muchas veces les pregunto a las personas: ¿y por qué haces eso? ¿Alguna costumbre, alguna tradición? ¿Por qué la haces? Bueno, es que así lo hicieron mis papás y así me han mandado que yo lo haga. ¿Ok? Eres obediente. ¿Y por qué lo hicieron así tus papás? Bueno, porque así lo mandaron mis abuelos y así mandaron que se hiciera, y por lo tanto, de generación en generación seguimos siendo muy obedientes. ¿Cuál es el problema? Obedientes a palabras de hombres, pero desobedientes a las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? Y esto habla de Elohim claramente. Hay juicio. Te he mandado a mis profetas. Te he hablado de formas infinitas. Hoy vemos cómo es que las redes sociales están llegando a personas que nunca nos imaginamos. Hoy día vemos cómo a través de las redes sociales el pueblo de Israel disperso por las naciones está regresando. Pero aún así vemos personas fieles a costumbres y tradiciones de hombres. Acompáñame por favor al libro de Salmos, capítulo número 5. Salmos capítulo número 5, versículo 9 al versículo número 12. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Elohim. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti.
Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijaron los que aman tu nombre, porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amado pueblo de Israel, es sencillo hoy día diferenciar entre las palabras de los hombres y las palabras de Elohim. Te invito a que sigas escudriñando y que sigas leyendo lo que te ha dicho Yahweh nuestro Elohim para ti, tu vida, para toda tu familia. Que seas muy bendecido este inicio de Shabbat. Bendiciones.